Esperá, no sigas. No sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Y durante toda la semana estuvimos viendo la pesca milagrosa en su encuentro de Jesús por primera vez con Simón, el que iba a ser uno de sus apóstoles más cercanos, llamado Pedro, muy conocido, por cierto, a lo largo de todo el Evangelio. Vimos cómo de manera milagrosa Pedro accede a una cantidad de peces increíbles. Vimos que él echa la red en el momento que Jesús da la orden y activa la palabra. El milagro acontece cuando una cantidad enorme de peces entraban en su red y luego la barca se llenó. Llamaron otras barcas para compartir esa bendición que tenían. Me encanta el relato. Cuando continúa luego del milagro, la reacción de Simón Pedro. Viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de sus compañeros, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cayó de rodillas Simón al ver la obra magnífica, lo que acababa de ver. Un hombre que estaba acostumbrado a tener buenos días de pesca. Era su oficio, él era un pescador, no estaba de una jornada de hobby o de un día de recreación como quizás algunos de nosotros algún día fuimos de pesca con la familia. Él vivía de esto, era un pescador profesional. Cayó de rodillas porque nunca había visto semejante cantidad de peces en su propia barca. Un hombre que toda su vida se dedicó a la pesca y hasta ese día vio algo que nunca había visto. Realmente se trataba de un milagro, no de una casualidad de la naturaleza. El asombro provocó que Pedro cayera de rodillas, lo cual tocó el corazón de Jesús. La actitud de este hombre, que fue adorar a aquel que reconoce como el gran maestro, como el Señor, como el Salvador. No se trata solo de recibir un milagro en nuestras vidas, se trata de reconocer quién es el que hace el milagro. Creo que un milagro, una bendición, una oración contestada, puede ser limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, aquella pesca milagrosa sería una bendición que le podría durar unos días, unas semanas. Quizás la venta le ayudaría para todo el mes, no lo sé. Sin lugar a dudas fue algo importante, imponente. Pero ¿y luego qué? Yo siempre digo, muchas veces podemos ser protagonistas de un milagro. No sé, cobramos un dinero, conseguimos un trabajo, algo en la familia o la salud misma. Pero ¿cuánto puede durarnos la bendición? Uno puede ser sanado de algo, pero algún día nos podemos enfermar de otra cosa, claramente. Hoy podemos recibir un gran regalo, un gran milagro, pero el milagro se puede agotar. Pero Pedro encontró algo más que un milagro, algo más importante que una pesca milagrosa que le podría ayudar quizás en la semana, en el mes, o quizás le afectó parte del año. No puedo calcularlo en este momento. Pero sí puedo vislumbrar que Pedro encontró algo mucho más importante que un milagro. Se encontró con el hacedor de milagros, con Jesús, aquel que no solamente nos puede ayudar en momentos de necesidad o en aquel mal día que tuvo Pedro. Recordemos, acababa de venir de un fracaso, toda la noche pescando, no había logrado nada. Pero Jesús no solamente quiso alegrarle el día, Jesús quiso revelarse a él, porque su vida podía cambiar desde ese momento. Él no se encontró solamente con un milagro, se encontró con el hacedor de los milagros, con aquel
que podía cambiar toda su vida por completo. Por eso se arrodilló, porque nunca había visto eso y se dio cuenta que él era un hombre pecador y que necesitaba ayuda. No se dio cuenta en ese momento que era un hombre que tenía limitaciones en cuanto a la pesca. Se dio cuenta que en la vida necesitaba algo más. Reconoció que era pecador y que necesitaba un Salvador. Más allá de los milagros que hoy podamos recibir con Jesús. Yo he sido protagonista de milagros. Una de las bendiciones grandes es ver cómo a lo largo de mis años en la iglesia he visto gente recibir milagros. Me encanta cuando alguien recibe la respuesta a una oración, o la solución a un problema, o la salida de una crisis. Nos alegramos y nos gozamos tanto en la iglesia cuando oímos, escuchamos o vemos hermanos nuestros que reciben un milagro de eso. Pero para mí, como un hombre que ha caminado gran parte de su vida sirviendo al Señor, los milagros más grandes que me deslumbran, me asombran, me bendicen, son los cambios de vida. Las personas que pueden cambiar su corazón, que pueden cambiar el rumbo de su vida. Cuando a nuestra iglesia llega gente con adicciones y Dios las transforma. Cuando a nuestra iglesia llegan matrimonios separados y Dios los restaura. Cuando llegan personas vacías, depresivas, angustiadas y Dios las transforma y les da una nueva vida, una nueva esperanza. Gente que llegó a nuestra iglesia sin ganas de vivir y luego la vemos sirviendo al Señor, cantando nuestras reuniones, con ganas de gozar y disfrutar la vida que Dios le ha dado. El milagro más grande no es que Dios responda a una oración, o que te alegre un día, o que te saque de un fracaso. El milagro más grande es que te puedas encontrar con Jesús. Pedro se encontró con Jesús, y Jesús le cambió la vida, a tal punto que luego de esa actitud de rendición hacia Él, reconociendo su pecado, el Señor le habla y le dice: Pedro, no temas. Mejor dicho, Simón, todavía no lo había bautizado como Pedro. Desde ahora, y le dio una nueva perspectiva de vida. Serás pescador de hombres. ¡Wow! Uno de los apóstoles que posiblemente más personas le predicó cuando Jesús se fue. Lo llama la Biblia el primer evangelista, el primer hombre que se para y predica cuando Jesús había muerto en aquella celebración del Pentecostés, y 3.000 personas se convierten en un solo día por escucharlo a Pedro. Pedro, a partir de ese momento, cambia su rumbo, deja sus redes y comienza a seguir a Jesús. Y Jesús lo transformó en un pescador de hombres, en un hombre que ya no iba detrás de un pez, sino que iba detrás de personas para ayudarles a conocer a este Jesús que cambia vidas. Pedro, sin lugar a dudas, fue uno de los primeros hombres que predicó la palabra de Dios con denuedo. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios? De aquel día de fracaso que parecía que podría ser un día que Pedro tendría ganas de que termine y no vuelva más. Sin embargo, Dios transformó ese día, no solamente con un milagro, sino con un encuentro inolvidable para Pedro. Mi palabra para vos al cierre de esta semana es que puedas encontrarte no con un milagro solamente, sino con aquel que es hacedor de milagros, que puede no solamente ayudarte en un momento de necesidad, puede darte un propósito en la vida. Pedro ahí entendió, con la palabra que Dios le dio, que tenía un propósito, que él podía ayudar a otros. Cuando al terminar ese día, antes de encontrarse con Jesús, pensaba que él no podía ni con su propia vida, ni con su propia barca. Triste, limpiando sus redes, sintiendo el sabor todavía del fracaso. Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con él y Pedro se encuentra con Jesús, Dios le da un nuevo propósito en la vida y le dice: serás pescador de hombres, te doy un propósito. No vas a pasar desapercibido, Pedro. Vos vas a ser una persona que no solamente tengas para vos, sino vas a poder ayudar a otros. Y fue el perfil de este hombre que comenzó a seguir a Jesús. Hoy tu vida puede cambiar con Jesús. Él te puede dar un nuevo propósito en la vida. Si pensaste que tu barca o tu vida no traía grandes satisfacciones para la tuya propia, quiero decirte que como Jesús le dijo a Pedro, quizás Dios tenga un nuevo rumbo para tu vida, un nuevo propósito, y Dios puede hacer algo mucho más grande que ni te imaginas. Simplemente cree que hoy te puedes encontrar con el hacedor de milagros. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.